¿Qué festejo se vivió el 5 de febrero en Querétaro? En el Teatro de la República, que antes, según reveló el secretario de Educación Emilio Choaifet, fue esencia de las letras y gran escenario del saber. 5 de febrero en Querétaro. Se reúnen los poderes, encabeza el señor presidente de la República, el Ejecutivo Federal, con todo su gabinete, convida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invita al quien preside la mesa directiva de esta 62ª legislatura en San Lázaro y entre todos y el propio presidente pronuncian discursos ricos, variados. Claro, y desde luego el presidente de la Cámara de Senadores. Entonces se ha dado este 5 de febrero del año 2014, se ha dado una fiesta cívica, se ha comprendido qué es la Constitución, se le ha visto cómo se moderniza un país a través de su gran Carta Magna, su Carta Fundamental. También en Querétaro se da cuenta de que el 31 de enero de 1917, esta es la edición del Sol de México del día 6 de febrero, se relata, se reseña lo ocurrido allá en Querétaro. Se sabe que allí el 31 de enero se firmó la Constitución, enero de 1917. Se promulgaría unos días después, el presidente Carranza, don Venustiano Carranza, la haría efectiva. Pero la Constitución, dice la maestra Patricia Galeana, hay hasta ejemplares que ha hecho la Comisión de Libros de Texto Gratuito para niños, para que empiecen a entender, para que empiecen a saber, para que conozcan qué es la Constitución y se dé en ellos el germen de la observancia adecuada de la ley y que se cumpla la aspiración del presidente Peña Nieto, que decía ayer: vamos a hacer de esta nación una de plenos derechos. No solamente estén en la letra, no solamente estén en el papel, sino que todos los mexicanos vivan, disfruten, gocen, ejerzan a plenitud sus derechos. Día grande en Querétaro. Qué discurso del presidente de la mesa directiva de esta 62ª legislatura de San Lázaro. De nueva cuenta hechiza la palabra del diputado Ricardo Anaya y atrae, magnetiza, porque deduce, porque infiere, porque va sacando conclusiones que pueden hacer un puente entre aquel pasado de hace casi un siglo. Se cumplían 97 años de la existencia de la Carta Magna y se prepara ya un gran festejo. El presidente de la República ha determinado crear comités y grandes fastos para celebrar dentro de 3 el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se congrega, atrae la Constitución para modernizarla. Se moderniza el país, dice el presidente. Hoy tenemos una Constitución acorde con el siglo, acorde con el tiempo que vivimos. Porque el año 2013 será recordado en la historia nacional como el año de las grandes reformas que pudieron poner a México, a su Constitución, en la modernidad, en la hora del mundo, en esta hora en que se habla por todos lados de México. En fin, fue un día magnífico para los mexicanos que deben, que quieren y que ansían conocer mejor su Constitución, apegarse a ella. Solo sabiéndola, solo conociéndola, podrá darse esa mayor unidad, esa mayor cohesión nacional que precisan los pueblos para avanzar en un determinado sentido. El que esas mismas leyes le señalan es una radiografía de la posibilidad de una nación, su Constitución. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, pues yo he visto, diputada Quintana, que a usted la domina un poco, la impulsa un poco el optimismo de que esto vaya a funcionar. Y mencionaba usted algo de la presión de la población carcelaria sobre las instituciones mal llamadas de readaptación social. Sí. Creo que nadie se puede oponer a este código en su esencia, en su impulso fundamental. Pero, ¿qué otros componentes del sistema de justicia tenemos que arreglar en este país? Porque las cárceles son una vergüenza, sí, son un negocio innoble, sí, son
campos de concentración. Puso usted el dedo en la llaga. Hacemos reformas muchas veces, que son una maravilla, pero si usted no las vincula y no las armoniza con otros ordenamientos jurídicos, pues sucede que no son ni tan eficaces ni tan eficientes. Y esta reforma de la que estamos hablando ahora, este nuevo código de procedimientos penales, solo no va a funcionar. Hay muchas cosas que curar también. El tema del sistema penitenciario mexicano. Si usted lee el 18 constitucional, pues es una maravilla ahí en la letra. Se habla que quien llega a un centro penitenciario va a salir renovado en base al trabajo, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucede que en la vida real, pues peor. Eso es peor. Es peor. Salen catedráticos, salen doctores en crímenes. ¿Por qué? Porque está fallando desde ahí. Ahí hay corrupción y hay mucha corrupción. Y eso no se limpia de la noche a la mañana. Hay muchas reticencias, hay muchos vicios creados, pero tenemos también que entrar a este sistema penitenciario. Mire, por ejemplo, yo presento una iniciativa, está en estudio, para las mujeres. Las mujeres pueden tener en los centros penitenciarios federales a sus criaturas hasta los 6 años, ¿sí? Pero ¿en qué condiciones los tienen? No, en las que los tengan, el niño está en la cárcel. Está en la cárcel. Usted, ¿no? Yo creo que ya tiene suficiente desgracia a la criatura, ¿sí? Con que su madre esté ahí. Entonces, hay otros países, por ejemplo España, que han hecho avances extraordinarios en esto, porque han creado espacios en esos centros penitenciarios especiales para las mamás que tienen niños pequeños. En México no tenemos eso. Dicen que es muy costoso. Yo creo que es más costoso estar manteniendo al montón de criminales que están allá dentro de la cárcel. Entonces tenemos que vincular todo esto, tenemos que revisar el sistema penitenciario mexicano, tenemos que comprometernos con cambiar a este país. O sea, porque de lengua me como un taco, pero hay que hacer cosas en los hechos. Y este código, por supuesto que tenemos que vincularlo con otros ordenamientos jurídicos. Si no, no va a funcionar. Además, nos vamos también a enfrentar en la implementación del código, lo platicábamos fuera de cámaras acá con mi compañero diputado, de que hay personas que no quieren que esto entre. Y hablo de académicos, y hablo de los propios jueces, y hablo de agentes del Ministerio Público, y hablo de litigantes, porque no les conviene. Pero también dentro de ese grupo hay personas que están de acuerdo. Mire, tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, en Colombia, porque ellos ahora sí que se inauguran en esto, en el 2005. Y fue muy interesante escuchar al creador de este sistema, de esta ley, pues, que crea el sistema inquisitorio acusatorio en Colombia, el doctor Granados, y decía, tuvimos rechazo, incluso de la propia sociedad, pero tuvimos que trabajar muy arduamente con ellos. Dice, y en este tiempo que llevamos de implementación del código, dice, la gente ya ha entendido que en Colombia se está impartiendo justicia de una manera diferente, de una manera que ve más hacia el bienestar, hacia el bien de este país. Y yo creo que lo diga alguien de Colombia, son palabras mayores, don Rafael. Pues sí. Don Ricardo Mejía, si el Código Penal es, a final de cuentas, para la aplicación de las penas, ¿qué decir a usted que el asunto de los derechos humanos le resulta materia importante en su trabajo legislativo? ¿Qué decir de los lugares donde las penas se aplican y donde lo único que no se respeta es, bueno, a veces ni el derecho penal, ni los derechos humanos, ni ningún otro derecho? Bueno, lo que se aprobó fue el código que regula los procedimientos penales y la investigación criminal. Evidentemente, cada estado de la República va a tener su propio código penal, que son los delitos, es la parte sustantiva de la justicia penal. Ahí se establecen los tipos penales, las características de los delitos, robo, secuestro, etcétera, dependiendo del delito de que se trate, delitos de carácter sexual, delitos de carácter patrimonial. Lo que este código regula son los procesos, los juicios, los mecanismos de investigación, no propiamente las penas por sí mismos ni la penalidad que le corresponde. La aplicación del derecho le corresponde al código de cada quien. Exacto, cada estado va a mantener su código penal y evidentemente hay estados que le dan más énfasis a ciertos delitos. Nosotros creemos que hay delitos que siguen siendo poco valorados en el país, el tema de los feminicidios. Recientemente un gobernador vetó una reforma
sobre feminicidios, fue el caso del gobernador de Baja California Sur, pero también hay delitos de desaparición forzada, que no se ha regulado adecuadamente, el delito de tortura, o nuevos delitos sobre los cuales algunos ya estamos presentando iniciativas que tienen que ver con delitos de carácter informático, la suplantación de identidad, también delitos como la falsificación de documentos, que está muy recurrido. Recientemente presentamos una iniciativa, pero a lo que yo quisiera ir es que no todos son procedimientos penales y sanciones. Finalmente esto es la parte punitiva para tratar de regular las conductas antisociales. El problema también es de origen, el problema es económico, el problema es social. Y en el país, si no se resuelve el problema económico y el problema social, no nos van a alcanzar las cárceles para poder satisfacer todo el cúmulo de gente que esté cometiendo ilícitos. Y en ese sentido, nosotros creemos que evidentemente la parte de los centros de readaptación o reinserción social no está cumpliendo su cometido. Porque aquí, como decía mi compañera diputada, las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes. Y aquel que robó, a veces por hambre, alguna cuestión en un supermercado, acaba siendo un narcotraficante el día de mañana. ¿Por qué? Porque no estamos generando un modelo de reinserción social, por un lado, y por otra parte, mientras siga habiendo millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues la vía delictiva va a seguir siendo una vía que se siga muy incrementando cercana, en nuestro país. De fácil acceso. Así es, definitivamente. Mientras haya jóvenes que no tienen empleo ni estudios, la delincuencia va a poder estarlos reclutando. Diputado Rodríguez, yo he visto que hay dos formas de abordar el asunto de la delincuencia. Hay una escuela, digamos, de pensamiento que dice la delincuencia es consecuencia no solo de la intrínseca maldad humana, sino de la falta de oportunidades económicas, sociales, de empleo, de ocupación, de educación, de cultura. Y otra escuela que dice, no, aquí el que la hace la paga y punto, se acabó. ¿Cómo piensan este asunto en su partido? Bien. Existen exactamente esas dos posturas, y dos posturas que vienen siendo estudiadas desde hace mucho tiempo. El hecho de vincular directamente como un factor de la delincuencia a la pobreza, no siempre esa es la visión más depurada, y mucho menos es la más real. No dudamos de que existan condiciones de pobreza que pudieran en algún momento influir en algún grupo o en alguna persona para intentar, ejemplo, robar comida para llevarlo a su domicilio. Pero esa situación está regulada incluso en la ley y se llama robo de famélico. Y el robo de famélico el atenuante es un atenuante, efectivamente. Si yo compruebo que ante un problema que tuve de falta de empleo, no tenía yo dinero, y que yo tenía que darle de comer a mis hijos o llevarle un medicamento de urgente necesidad a mi hijo que se moría, existe un atenuante en la ley, y eso tiene ya mucho tiempo. Razón por la cual vincular directamente a la pobreza con la delincuencia no es la mejor alternativa, ni es mucho menos la explicación más lógica ante el asunto. Tenemos problemáticas diversas. La delincuencia, la criminalidad, tiene explicaciones diversas, pero aquí hay una cosa muy importante. Este nuevo código y este nuevo sistema acusatorio rompe los paradigmas que se han venido manejando por muchísimo tiempo. La forma de hacer justicia en el país va a cambiar totalmente. Cuando hemos ido a hacer pláticas sobre este tema, decimos algo para efecto de poderlo vincular a un entendimiento. Es como si a una persona que escribe con la mano derecha le dijeran, prepárate porque dentro de un año ahora vas a escribir con la mano izquierda. A ese nivel es el cambio. El cambio es total y absoluto. ¿Por qué? Porque en esto se vincula algo que va a cambiar rotundamente la forma de hacer la vida en sociedad en este país, que es la cultura de la legalidad. Este sistema viene totalmente vinculado a fomentar desde las edades más tempranas una verdadera cultura de la legalidad. Que estamos empezando en ello, es cierto, estamos empezando,
pero se tenía que dar un paso y se tenía que hacer las cosas de esta manera. Nos va a tomar tiempo y vamos a tener que encontrarnos con obstáculos, vamos a encontrarnos con choques en algún momento, sí, pero esta será nuestra experiencia jurídica y como mexicanos y como sociedad la tendremos que hacer. Finalizo con lo siguiente. Este sistema, el acusatorio adversarial, implica, ante una acusación que haga el Estado, siempre habrá un adversario, no un enemigo, un adversario que tendrá las mismas condiciones legales de enfrentar la acusación del Estado, en razón de que tendrá la forma de utilizar directamente las herramientas jurídicas al mismo tiempo que las utiliza el Estado y en la misma proporción. Razón por la cual también estará respetándose los derechos humanos. El adversario legal no, será eso, un adversario, no un enemigo, razón por la cual el sistema cierra perfectamente la pinza para buscar algo que es lo más importante, la verdad legal de los asuntos. Muchas gracias. Diputado Cuellar, ¿usted cree que algún día es tarde para empezar? De ninguna manera, y menos en este momento. Nosotros vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales una gran oportunidad, no la vemos en forma aislada, es una reforma a este código que viene armónicamente en unión de todas las otras que hemos venido impulsando. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo dijeron mis compañeros, efectivamente va a aportar estos instrumentos para realmente establecer por fin, de una vez para siempre, un Estado de Derecho y un cumplimiento de la legalidad. Déjenme agregar un poco a lo que se venía diciendo con relación a la anterior pregunta. Yo consideramos que ha habido de alguna manera cierto pragmatismo tratándose del establecimiento de las penas. En materia penal, en el momento en el que hay algún delito que se hace notorio por alguna circunstancia, siempre la respuesta por parte del legislador ha sido incrementar las penas, pensándose que el incremento de las penas pues, va a resolver la problemática. Inhibe la conducta. Inhibe la conducta, y la verdad es que no es cierto. Por más secuestros que se hayan cometido y más graves que hayan sido las penas, pues la verdad es que el secuestro sigue cometiéndose todos los días, de tal suerte que este problema y este fenómeno de carácter social no se ha resuelto con eso. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se le da la importancia a la prisión preventiva, que es la que tiene que enfrentar cualquier sujeto al que se le imputa la comisión de un delito durante el juicio, el peso que realmente debe de tener. La prisión preventiva debe de ser excepcional en función de una presunción de inocencia. No todos los delitos son tan graves como para meritar la imposición de una pena privativa de la libertad, y no tampoco todos podemos verlos en una forma tan superficial como para permitir que alguna persona que lo hubiera cometido evada la acción de la justicia. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, los jueces de control van a tener esta capacidad para discernir en función de un caudal probatorio que aporten las partes, que aporte la acusadora, el Ministerio Público o la defensa, cuál es la peligrosidad real del delincuente y cuál es realmente el impacto social que causa la conducta delictiva que se le imputa. Y en función de eso, pues dictarle la medida cautelar que asegure su presencia, su sometimiento a juicio, sin afectar derechos que pudieran ser fundamentales. Con esto, más todas las reformas que eventualmente tienen que acabar impulsando el desarrollo del país, el crecimiento de nuestra economía, el fortalecimiento de la educación para todos los mexicanos y nuestra democracia en consecuencia, todo esto tiene que venir a concurrir de una manera a favor de un mejoramiento de las condiciones del país. Así lo vemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de ella vamos a tener la última fase de su participación. Ya lo haré en el orden en el que los veo a ustedes aquí sentados. Y bueno, son sus conclusiones, pero yo quisiera, dentro de las conclusiones, ver si alguien me puede responder una pregunta. ¿A quién se le ocurrió todo esto? Vamos a la pausa.